Bueno, ya vimos un poco de cómo cargamos los controladores, entre comillas, dinámicamente. Ya te preguntamos si de pronto el parámetro por URL es igual a un valor en específico y hacemos la importación de un controlador en específico. Esto no es del todo óptimo, ya que si imaginan, si tuviésemos una aplicación de 200 controladores que lo puede haber, tendríamos 200 condicionales. Eso no es para nada óptimo. Entonces vamos a ver una manera de hacerlo mucho mejor. Voy a comentar este código para que nos quede como documentación, que nos quede de ejemplo. Y voy a proceder vamos aquí a crear un nuevo archivo al que voy a llamar aplicación. ¿Vale? Entonces, en este archivo voy a crear una clase que nos va a representar la aplicación que se está ejecutando en nuestro aplicativo web. Recordemos que la programación orientada a objetos busca que asimilemos las cosas a objetos que podamos digerir de manera más fácil. Entonces, esto es solamente una clase a la cual le voy a poner unos atributos, como por ejemplo el nombre del controlador, nombre de la acción que ya veremos para qué lo vamos a usar, y la carpeta raíz de nuestro proyecto. Ya luego les voy contando para qué voy a usar esto. Entonces, esta clase de aplicación solamente le voy a colocar unos métodos y unos atributos que nos van a ayudar a trabajar más fácil nuestro aplicativo. Entonces también voy a crear por acá una variable donde voy a guardar la instancia del controlador. Empezamos creando un constructor, public function construct, y voy a recibir en este constructor, voy a exigir que siempre que se cree una instancia de aplicación, se le pase como argumento la carpeta raíz del proyecto. Ya les explico por qué, y voy a hacer igual al atributo carpeta raíz a este que me están pasando como argumento. Perfecto. Listo. Ahora voy a crearme un método para importar los controladores o cargar los controladores. Voy a poner cargar controlador y por ahora lo único que va a hacer es que va a imprimir un mensaje diciendo que se cargó el controlador. Perfecto. Y por acá voy a crearme una función para correr mi aplicación. Perfecto. Esta función lo único que va a hacer es que va a setear los atributos de mi aplicación como lo estábamos haciendo en el ejemplo anterior. Entonces el nombre del controlador lo voy a obtener del array get, que es donde vienen los parámetros, y lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, si no existe, lo hacemos igual a inicio, y lo mismo con el nombre de la acción, lo hacemos igual al parámetro por URL, pero esta vez vamos a preguntar por un parámetro llamado acción, en minúscula, y lo mismo, si no lo mandaron, si el usuario no lo manda en la URL, lo voy a setear como inicio. Más adelante vamos a ver cómo vamos a usar esto de la acción. Perfecto. Ahora, una vez ya tengo seteado eso, lo que voy a hacer es que voy a llamar al método cargar controlador, que es el que va a hacer la magia. ¿Vale? Listo. Ahora, en nuestro punto de entrada, voy a importar mi archivo de aplicación para poder instanciar mi aplicación. Entonces, de clases y se llama application.php. Perfecto. Ahora voy a crear una instancia de esta aplicación. Voy a hacer de una variable llamada aplicación y lo voy a hacer igual a new application. Y recordemos que acá estoy exigiendo que se le mande el directorio de la carpeta donde se encuentra mi proyecto. ¿Cómo obtenemos eso? Entonces les voy a mostrar que PHP ya nos brinda una constante. Recordemos que las constantes en PHP no tienen el signo de pesos. Una constante que si yo le hago un var contiene la ruta de la carpeta donde se encuentra mi proyecto en el disco duro. ¿Sí ven? Disco local C, champ, htdocs, proyecto librería. Eso es lo que queremos. Queremos una referencia a la ruta donde se encuentra físicamente nuestro proyecto. Perfecto. Entonces voy a cortar esta variable y se la voy a pasar como argumento a la instancia de la aplicación. Eso lo que va a hacer es que cuando se cree la instancia, le va a guardar en el atributo carpeta raíz ese directorio, que ya vamos a ver para qué lo vamos a usar. Y por último, llamo a el método correr de la instancia de la aplicación. Vamos a ver qué nos genera esto. Entonces guardo. Cuando se llame el método correr aplicación, ¿sí? Como lo estoy llamando acá, se van a setear los atributos del nombre del controlador y del nombre de la acción y se va a proceder luego a llamar el método cargar controlador, que lo único que hace es imprimir un texto. Recarguemos y efectivamente tenemos el texto que le indicamos. Ahora
vamos a proceder a hacer la carga de ese controlador de manera dinámica. Para ello, voy a declarar una variable llamada nombre real del controlador. Ya les voy a explicar por qué. Fíjense que los archivos de controlador tienen el texto controlador y el nombre de ese controlador, es decir, controlador inicial. Entonces voy a colocar acá el texto controlador, que es por el nombre que empiezan estos archivos, y luego lo voy a concatenar lo que venga en la variable, en el atributo, perdón, nombre controlador, que si recuerdan se está seteando ahí abajo. Hagamos un bardam a ver cómo nos queda esa variable nombre real del controlador. Vemos el bardam, lo coloco acá. Y fíjense que al recargar tengo un string que dice controlador y luego el nombre de ese controlador. Pero si se fijan, está en minúsculas la U y el nombre del archivo no está en minúsculas. Entonces, esto nos va a causar un problema. Para poderlo arreglar, no se preocupen, PHP tiene una función para todo. Entonces, es tan sencillo como yo quiero convertir de un string la primera letra en mayúscula, yo puedo hacer un algoritmo complejo o simplemente utilizo el método uppercase first. Que le paso un string y él lo que va a hacer es que a la primera letra del string que le paso la va a convertir en mayúscula y me va a respetar el resto. Y ahí está el nombre real del controlador como lo necesitamos. Ahora, voy a necesitar también guardar en una variable el directorio donde se encuentra físicamente ese controlador o ese archivo de controlador. Entonces para ello voy a utilizar el atributo carpeta raíz que ya tenemos seteado previamente. ¿Sí? Acá le voy a concatenar controladores porque quiero que lo traiga a la carpeta controladores. Y luego le voy a poner el nombre real del controlador, que así se llama el archivo. Y posteriormente la extensión del archivo .php. Vamos a hacerle un bardam a ese directorio del controlador, a ver qué nos trae. Y fíjense, esa es la ruta física exacta donde se encuentra mi archivo PHP. Perfecto. Así es como lo necesitamos. Ya en teoría podemos hacer el import de ese archivo, pero ¿qué pasa si de casualidad el usuario se equivocó y puso mal algo y la ruta pues nos queda mal generada? Entonces lo que tenemos que hacer es validar si efectivamente ese archivo existe, si existe un controlador con ese nombre en esa ruta. Para ello simplemente utilizamos la función realPath. La vamos a negar porque realPath nos va a retornar true si el directorio existe, false si no existe. En este caso, si nos retorna false, significa que el directorio no existe. Entonces quiero arrojar una excepción que diga no existe la ruta, o mejor, no existe el archivo, porque estamos haciendo referencia a un archivo, y pongo el directorio que estamos tratando de validar. Con eso deberíamos tener un control de excepciones en caso de que el usuario se equivoque, que nosotros mismos nos equivoquemos. ¿Sí? Entonces voy a colocar acá un controlador que no existe y fíjense que me dice que no existe el archivo porque efectivamente no tenemos el archivo llamado controlador clientes.php. Ya después de que estamos seguros con nuestro control de excepciones, acá simplemente lo voy a importar con un require once y le pongo el directorio del controlador que acabamos de armar. Esto ya debería cargarnos cualquier controlador de manera dinámica siempre y cuando el nombre corresponda. Vamos a probar, recargo, voy a colocar un controlador que sí sé que existe, controlador inicio, perdón, creo que aquí cometí un error y creo que el controlador no se llama controlador inicio.php, entonces vamos a verificar, tengo aquí en mi carpeta controladores y efectivamente no se llama controlador inicio, sino que se llama controlador inicial, entonces voy a cambiar acá en la URL de inicio a inicial. Y ahí lo tenemos nuestro controlador. Pero bueno, para continuar con la guía, como debe ser, lo voy a renombrar mejor acá a inicio. ¿Sí? Ya al llamarlo en la URL no lo voy a llamar como inicial, sino solamente inicio. Para que no se nos rompa el ejemplo. Listo. Perfecto. Así es como nos debe quedar. Así vamos a probar también con el controlador de usuarios. Ahí lo tenemos. Y vamos a probar con lo que no existe. Y tenemos el control de excepciones. Perfecto.